Buenas tardes, mi nombre es Carlos Valle, estudiante de Relaciones Internacionales, hablando sobre el Derecho Económico Internacional como disciplina regulatoria del comercio internacional. Eh, Podemos decir que el tráfico económico internacional se enmarca en una red de normas que proceden de diversas fuentes que se refieren al amplio espectro de las actividades económicas de los estados, las organizaciones internacionales y las empresas privadas. La interrelación entre las normas con las que los ordenamientos jurídicos nacionales, el derecho internacional público y el derecho de la Unión Europea regulan el tráfico económico internacional es cada vez más estrecha. El derecho internacional público, el derecho administrativo económico y el derecho privado económico están estrechamente vinculados en casos como las restricciones al comercio exterior. Es por eso que a partir de la segunda mitad del siglo XX han emergido nuevas formas generadoras de derecho que, si bien no pueden aspirar a considerarse fuentes directas de principios o costumbres internacional, sí han ejercido una gran influencia en los cambios de derecho interno y la armonización de políticas nacionales en materia económica. Por ejemplo, a través de las prohibiciones de importación o exportación, la competencia y mecanismos intergubernamentales de la Unión Europea, excluyen y se superponen a las competencias normativas nacionales de los Estados miembros. Una muestra de las prohibiciones de importar y exportar que muchos estados aplicaron a Irak tras la ocupación de Kuwait. El derecho económico internacional como ordenamiento jurídico de las relaciones económicas de los estados y las organizaciones internacionales, pero también de los intercambios de bienes y servicios y factores de producción que realicen los particulares, incluyendo también los aspectos transfronterizos de las estructuras empresariales y estándares de producción. El derecho en general, el orden jurídico ha tenido siempre un contenido económico. No es una novedad referirse al derecho económico. Por ejemplo, prácticamente todo el derecho civil tiene un contenido patrimonial y por tanto económico. Lo mismo puede afirmarse del derecho administrativo y el derecho tributario. El derecho internacional económico no se pretende una disciplina independiente como podría aspirar el derecho tributario, el derecho civil o el derecho penal. La presente investigación surge de la cual estoy hablando, surge de la necesidad, la racionalidad económica. Los paradigmas de ambas posiciones son la teoría pura del derecho y la interpretación económica del derecho, o la teoría entre la law y economics. El mínimo de las reglas que garanticen la seguridad de las relaciones internacionales entre qué socios y alrededor de qué principios. Constituye más bien una fuerza del derecho internacional por entender un fenómeno reciente que combina la acción de los estados modernos en la construcción de órdenes jurídicos multilaterales, regionales y bilaterales, y al mismo tiempo la emergencia de nuevos actores que concurren en un mundo que pretende reconciliarse con el libre comercio. Y en el término de solo pretende explicar la flexibilidad, ambigüedad, imprecisión y ausencia de fuerzas obligatorias de códigos de conducta, las declaraciones, recomendaciones, visitas técnicas, resoluciones y otros textos no obligatorios que producen organizaciones económicas internacionales. Marie-Claude Smoot nos recuerda este interrogante como punto de partida para reflexionar sobre la construcción de un derecho internacional que habrá de emitir a las organizaciones internacionales. Sin embargo, este interrogante presupone haberle acordado definitivamente legitimidad y permanencia al derecho internacional en tanto orden superior a los mismos estados. La respuesta aparece a partir de 1919 con la creación de la Sociedad de las Naciones, y así la idea de supernacionalidad marcará en el siglo XX una nueva etapa. Estado sigue siendo el personaje central en la construcción de un orden jurídico internacional, y a pesar de no ser instrumentos vinculantes, posee una influencia en la conducta de los estados en los que muchos
casos resulta más efectiva las reformas de instituciones económicas que los compromisos económicos provenientes de tratados internacionales, que ahora bien debe tenerse en claro que las reglas económicas internacionales no han surgido de la exclusiva acción funcionalista de las organizaciones internacionales y sin la activa participación de los estados soberanos. Además, como señalamos al principio, las organizaciones internacionales se han multiplicado y han ampliado su esfera más allá de los pilares básicos de Bretton Woods. Finalmente, es necesario remarcar la idea de que el Estado sigue siendo el personaje central, como lo dije en esta slide que tengo aquí, en la construcción de un orden jurídico internacional. Las organizaciones internacionales existen en la medida que previamente los estados soberanos suscriben, ratifican un tratado internacional. La acción del Estado da inicio a los proyectos multilaterales o regionales y su poder coercitivo resulta indispensable para ejecutar los fallos o las reglas económicas internacionales. Una presentación súper sencilla, súper resumida, que habla sobre el tema que es el derecho económico internacional como una disciplina regulatoria del comercio internacional, teniendo en cuenta, digamos, de que los principales actores de esta disciplina son los estados mismos. Muchas gracias por su atención. Pasen un buen día.